Una vez más, el reto de la Fórmula 1 resulta apasionante para la progresión tecnológica que permite en aquellos años un gran desarrollo de coches y motores. Primero el efecto suelo del Lotus de Colin Chapman, luego la reafirmación del turbo con su monstruosa potencia. Los pilotos están llamados a domar estos coches con talento, fuerza y sobre todo mucho valor. Pilotos completos, porque en los ensayos es necesario conducir utilizando los músculos y en carrera hay que respetar el coche con sabiduría táctica. Esto se pone de manifiesto en 1984 con Lauda, que arrebata el título a Prost por medio punto de ventaja. Alain aprenderá rápido y se convertirá en un maestro de la táctica. ...1978 es el año de Andretti, llamado por sus amigos Piedonne, el del pie grande. Pero es un año precioso, técnicamente hablando. En pista hay pilotos muy buenos, como Lauda, Reutemann, Villeneuve, Piquet, Arnoux, Scheckter, Peterson o Andretti. Los coches parecen naves del espacio. Algunos llevan puestas alas, como Lotus, o parecen rayos, como el Brabham Alpha. Pero 1978 también es un año muy malo, con desafortunados accidentes y descalificaciones en casi todas las carreras. La siguiente, en cambio, es una de las temporadas que los seguidores de Ferrari recordarán durante mucho tiempo, quizás demasiado. Es el último campeonato hasta el comienzo de la era Schumacher. Es el año de Jody Scheckter y de Gilles Villeneuve. Y más tarde, entre el final de los 70 y el inicio de la década siguiente, la altisonante historia de ese gran campeón que ha sido Niki Lauda, del declive al adiós y del retorno al éxito, el tercer triunfo, el triplete de un fuera de serie que ha hecho historia en la Fórmula 1. Buenos Aires, 15 de enero de 1978. Comienza una nueva temporada. Es una apertura impactante, al menos para Lotus. La escudería inglesa tiene dos ases en la manga, un gran coche y un gran piloto. El monoplaza se llama Lotus y se llama 78, el mismo coche que ya había conseguido más victorias que ningún otro en el año anterior, 5. En 1977, por lo tanto, Lotus ya había demostrado tener algo más. La eficiencia aerodinámica involucraba al aire que pasaba por debajo del coche en la zona inferior de los flancos, que estaba sellada lateralmente por faldillas. El aire, comprimido, creaba una presión hacia abajo, aumentando la adherencia al trazado. Era el famoso efecto suelo. En pocas palabras, un multiplicador de velocidad. El piloto, el segundo as, se llama Mario Andretti, Piedone, como le bautizó el gran Jim Clark. El italoamericano está en Lotus desde 1976. Es un piloto versátil, conocido en la Fórmula 1 por cambiar constantemente de escuderías, pero también por su gran experiencia y el saber aprovechar el coche al máximo. Por lo tanto, ese 15 de enero en Buenos Aires, con ocasión del Gran Premio de Argentina, primera carrera del año, Andretti sale desde la pole position, conservando durante toda la carrera una distancia que no disminuirá hasta la bandera a cuadros. What we're really trying to do is to promote airflow under the car in order to be able to contour the underside of the car so it produces a negative lift. In other words, the air passing under the car helps to hold it on the road. Holds the car down, it improves the grip of the tyres on the road, improves the stability of the car, and improves the safety of the car. Quizás bastaría el modelo 78 para hacerse con el campeonato de 1978, pero el patrón de Lotus, Colin Chapman, es de los que estudia todo y no se conforma. El Lotus 78 puede ser mejorado. Los ingenieros se ponen a trabajar y en mayo, antes del Gran Premio de Bélgica, estrenan el nuevo Lotus 79. Hijo natural del modelo precedente, el coche aprovecha aún más el efecto suelo gracias a compartimientos laterales que pueden ser modificados según las condiciones de la pista.
La nueva criatura del genio Chapman es el llamado Wing Car, o coche ala, el máximo grado de evolución concebible por entonces. Perfiles alares en el interior de los amplios pontones, pero también faldillas rígidas hechas en Kevlar, con movimiento vertical para garantizar un mayor sellado lateral. La revolución que conllevaba el Lotus MK79 transforma la Fórmula 1 en una caldera. Lo intenta McLaren sobre el M26 con flancos postizos que imitan el monoplaza de Chapman, pero la idea no funciona. Luego será ATS quien copia con precisión al monoplaza negro y oro, pero les sale mal. La innovación técnica más sorprendente en respuesta a la joya de Lotus es la de Brabham Alfa Romeo. Sobre el circuito de Anderstorp, el Brabham Alfa BT46 despliega un gran ventilador en la parte posterior con el que aspira el aire del fondo del coche. El efecto, una grandísima adherencia al suelo y por lo tanto una mayor velocidad en curvas. Se trata de una solución ya desarrollada en el chaparral de la Can-Am americana y prohibido por la CSI, la actual FIA. Contra ese coche no hay nada que hacer. En el Gran Premio de Suecia, la excelente fuga de Andretti de poco sirvió frente al ataque de Niki Lauda. El vienés de hierro, fichado hace poco por Brabham, llega a meta primero, obligando a los técnicos de las otras escuderías a pensar velozmente en cómo montar lo más rápido posible una copia de aquella especie de ventilador. Pero es un pensamiento débil. La comisión deportiva excluye de las carreras siguientes al coche y al ventilador. Este último es considerado como un elemento móvil y por lo tanto fuera de la ley. La verdad es que el nuevo elemento de Brabham Alfa es demasiado peligroso, porque en las curvas el monoplaza coge excesiva velocidad. Y además, dispara pequeñas piedras contra los otros coches. Si quiere volar, deberá hacerlo solo con alas. Y en 1978, los coches ala de Lotus vuelan de verdad. Después del éxito de Buenos Aires, el Lotus 79 de Andretti despega literalmente sobre los otros pilotos. El 21 de mayo, en Zolder, sale desde la pole y llega en solitario. 2 semanas después repite en el Jarama, donde sus alas cortan de un golpe al McLaren del campeón del mundo 1976, James Hunt, y al Ligier Matra de Jacques Lafitte. Con el paso de las carreras va aumentando el botín de victorias del piloto italoamericano: Le Castellet, Hockenheim y Zandvoort. Ya en el Gran Premio de Holanda, Andretti huele el perfume del Mundial. La fábula del italoamericano que, después de haber conquistado Estados Unidos, logra triunfar también en el viejo mundo, está finalmente por completarse. Un hombre generoso y con coraje, un profesional serio, dirá de él Enzo Ferrari, empujado por unas imparables ansias de ganar. Mario Gabriele Andretti había nacido en Montona, Istria, el 28 de febrero de 1940. La guerra y el ansia de poder de Tito determinan muy rápidamente el destino de la familia Andretti, que al poco tiempo emigra a América. La passione è incominciata in Italia, assolutamente in Italia. Perché non lo so, perché non avevamo neanche una macchina, avevo solo una bicicletta lì in Italia. Mario y su gemelo Aldo tienen tiempo incluso para mostrarse en varias carreras para principiantes. La primera carrera se convierte en la primera victoria y Mario la consigue con solo 13 años. Fue en la Fórmula Junior en Ancona. En 1955 llega el momento de probar suerte cruzando el océano. Primero la llegada a Nueva York y después el traslado a Nazareth, pequeña ciudad de Pensilvania. Qui si correva a Nazareth, proprio la cittadina dove abito oggi. C'era una pista di terra su terra che era proprio cosa normale per qui, è molto popolare. E quelle macchine che correvano lì erano proprio macchine molto ruggi. El instinto por las carreras era algo innato en Mario. Pasión, abnegación, carácter, todo estaba dentro de él, en los cromosomas. Andretti conduce cualquier cosa que le den y la lleva al límite. En Estados Unidos sigue el camino correcto y pasa de una categoría a otra siempre ganando.
En 1965 debuta en Indianápolis en las célebres 500 millas y obtiene un tercer puesto. El vencedor de aquella edición es un tal Jim Clark, al que había llevado Colin Chapman. Y será precisamente el mago inglés de Lotus quien descubre el talento del joven piloto italoamericano. Avendo conosciuto Jim Clark e Colin Chapman, io avevo sempre l'idea di Formula 1 e ho chiesto a Colin Chapman se lui potrebbe essere interessato, quando io sono a livello di poter andare in Formula 1, se è interessato di avermi in squadra, nel senso, lui mi ha detto chiaramente, dice, quando tu sei pronto chiamami e vedremo, sono sicuro que será propio el momento oportuno anche per noi. 3 años más tarde, después de haber logrado éxitos de todo tipo sobre los circuitos americanos, Mario está preparado para la Fórmula 1. Nel 68 ho pensato, guarda, fine stagione, mi piacerebbe a correre almeno all'ultima gara. E speravo nelle 2 ultime gare, che sarebbe Monza e qui in America. E difatti ho provato a Monza e dovevo esordire a Monza proprio, ma però nel mio contratto dovevo ritornare qui al sabato, correre in America, e quando sono ritornato a Monza la mattina della gara c'era questo regolamento di entro 24 ore e mi hanno impedito di correre lì, per quello l'esordio è stato qui proprio negli Stati Uniti e anche qui è andata molto bene perché mi sono trovata molto agio con queste macchine e difatti nel mio vero esordio sono partito in testa con la macchina, avevo proprio Jackie Stewart al mio fianco e sono andato più forte dei miei altri 2 compagni di squadra, allora è stato per me una cosa molto positiva. Al año siguiente le llega la consagración americana con el éxito en las 500 millas de Indianápolis. Es el trofeo más hermoso de los miles conquistados por Super Mario, otro de los apodos del italoamericano. Indianapolis sono gli occhi del mondo lì e vincendo quella gara lì, allora il pilota, chiunque pilota che vince quella gara riceve, diciamo, un titolo come nessun'altra gara. Pare che vincendo Indianapolis sarebbe come il valore di un campionato. Andretti alterna el campeonato USAC y alguna que otra aparición esporádica en Fórmula 1, primero con Lotus y después con March, y su mejor resultado fue un tercer puesto en España en 1970. Al año siguiente llega el acuerdo con Ferrari para acompañar a Ickx y Regazzoni en 6 carreras. Llega incluso la victoria en la carrera inaugural de la temporada en Sudáfrica, el 6 de marzo. En 1972 el italoamericano está aún sobre un Ferrari, pero siempre a tiempo parcial. La Fórmula 1 no parece interesarle más. Es mejor el campeonato americano así como sus carreras y además el público de Estados Unidos le considera como un hijo. Fra i piloti più amati, più bravi, senza dubbio fra i più conosciuti, bisogna citare Mario Andretti, è veramente l'eroe dei 2 mondi in questo senso, Mario. Beh, di Mario Andretti io ricordo 2 momenti in particolare. Un giorno stavamo andando al circuito e lui, profugo istriano, poi a 18 anni ha trasferito in America, domando: ma tu cosa pensi degli italiani? Ma dice: io mi sento italiano, però sono molto diverso da voi, perché voi non dite quasi mai la verità, io la dico sempre e così ho 2 vantaggi. La prima che vi spiazzo, la seconda che vi faccio fare brutta figura. E questo mi dette la sensazione di perché lui non ricordasse con particolare amore soprattutto i campi di raccolta, per non dire di concentramento, quando era stato profugo. L'altro momento a Jacarepaguá, a Rio, caldo infernale, tutti sotto le tettoie. A un certo punto le macchine schierate, vediamo Andretti che esce, si avvicina alla Lotus, si china, poi va all'altra Lotus, la guarda e poi fa: questo mi copia sempre. Alludeva a Peterson, che aspettava che Andretti mettesse a punto la macchina e poi era più veloce. Lo faceva anche Prost con Nigel Mansell, quindi non è che fosse una cosa tanto rara in quell'ambiente, no?
Un expiloto americano, Parnelli Jones, le convence de nuevo para volver a la Fórmula 1 con un monoplaza homónimo, pero la aventura se transforma en un medio desastre. El balance de 1975 habla claro: un cuarto y un quinto puesto y 14º en el campeonato con 5 míseros puntos. Mario Andretti está en un punto muerto, tiene 35 años y nadie quiere darle otra oportunidad. Y aquí interviene Colin Chapman. El inglés entiende al instante las ganas de revancha del Piedone, su deseo de volver a lo más alto a cualquier precio. De esta forma, en 1976, Andretti vuelve al Lotus de Colin Chapman y, sobre todo, al proyecto ganador llamado 78. Io cerco delle mete che erano proprio nel mio animo da ben principio. Come ha detto lei, la carriera più o meno che un po' dietro a me, che si è disputata in America, quello è stato un periodo che mi ha soddisfatto molto, ma proprio l'ultima soddisfazione deve derivare dalla Formula 1 per conto mio. 5 victorias, 4 para Mario y 1 para Gunnar Nilsson. Lotus es la escudería que más gana en 1977, aunque el título va para el calculador Lauda. En 1978 Andretti se encuentra al lado de Ronnie Peterson y, según la jerarquía impuesta por Chapman, el italoamericano está antes y el sueco después. Ronnie Peterson, sueco de 34 años, hará esforzarse a Mario Andretti, pero no lo obstaculizarán nunca. Será el eterno segundo también en 1978, evitando cuidadosamente hacerle sombra. Eterno segundo hasta Monza, donde a causa de un desafortunado accidente en pista, perderá la vida. Ese 1978 se cerrará con muchos incidentes y polémicas y con Mario Andretti como campeón del mundo. El italoamericano se quedará en Lotus otras 2 temporadas sin hacer nada llamativo. Y su fichaje por otras escuderías como Alfa Romeo, Williams o Ferrari tampoco le proporcionará grandes éxitos. Io non volevo mai che finisse proprio questa carriera, ho cercato di allungarla al massimo che potevo e sempre sentendomi competitivo. Mario Andretti se retirará oficialmente de la Fórmula 1 en 1982, dejando su pasión por las carreras como herencia a sus hijos y nietos, que también se han convertido en pilotos. Después del modelo 79, Lotus no gana más. Y es entonces cuando, en 1981, Colin Chapman se arriesga todavía más, quizás demasiado. Inventa el modelo 88. Se trataba de un monoplaza revolucionario caracterizado por un doble chasis. La carrocería se apoyaba en un chasis que a su vez era móvil respecto al principal. En base a la carga aerodinámica que tuviese, el cuerpo entero del coche se levantaba o bajaba. Pero el 88 no correrá nunca. La FISA lo bloqueó. Después del Mundial ganado por Andretti, la escudería inglesa había comenzado un largo ayuno. Mientras Lotus estaba perdido por el camino, en las 2 primeras carreras de 1979 emergen de un modo un poco sorprendente los Ligier de Laffite y de Pallier. No obstante, todos están esperando la nueva invención del mago Forgieri, el 312 T4, cuarta y penúltima evolución del modelo con el cambio transversal y con el motor boxer de 12 cilindros. El monoplaza debuta en Sudáfrica y lleva a la victoria al aviador Gilles Villeneuve. Pero para Ferrari es un doblete.
porque a espaldas del canadiense llega aquel que ya estaba bautizado en la Fórmula 1 como el pequeño oso, por su carácter esquivo y de pocas palabras, Jody Scheckter. El sudafricano les recuerda a todos al campeón neozelandés Denny Hulme, llamado el Gran Oso, solo porque era más viejo. Jody Scheckter, de familia lituana, nació el 19 de enero de 1950 en East London, Sudáfrica. Su infancia transcurre entre pistones y carburadores. Y es que su padre es un gran concesionario de Ford que hospeda en su propio garaje al equipo Ferrari cuando pasaba esos días en la zona con motivo del Gran Premio de Kyalami. Un flechazo a primera vista y seguramente un destino marcado para el pequeño Jody, que años más tarde podrá haber cumplido sus sueños de campeón con la marca del Cavallino. El sudafricano se inicia en los karts en 1962 y tras pasar por las categorías menores de Inglaterra, llega el debut en Fórmula 1 con McLaren en Watkins Glen. Era el 8 de octubre de 1972, última carrera de la temporada. En pista era correoso, quizás demasiado agresivo, hasta tal punto de haber sido protagonista de dos espectaculares accidentes. El primero es en el Gran Premio de Francia de 1973, en el circuito de Paul Ricard, cuando en la vuelta 41 cierra la puerta en la cara al Lotus de Emerson Fittipaldi, que se retira de la escena. Un resultado que comprometerá la carrera por el título del brasileño, que a final de año terminará segundo tras el escocés Jackie Stewart. Una maniobra, aquella del Paul Ricard, que nunca será digerida por el campeón brasileño y que hará de todo para no tener nunca en su escudería al joven Scheckter. El segundo accidente del sudafricano tiene lugar en Silverstone, solo 2 semanas después. El monoplaza de Jody pierde adherencia y provoca un golpe en cadena que involucrará a muchos coches. A pesar de todo, en 1974 Scheckter llega a la corte de Ken Tyrrell, el leñador, donde ocupará el lugar de Stewart, retirado de la competición con su tercer título aún fresco y todavía conmocionado por la muerte del compañero de escudería François Thebert, que fallece durante las pruebas del Gran Premio de Estados Unidos del año anterior. El coche es bastante competitivo y en la quinta carrera, en el Gran Premio de Bélgica, llega el primer podio, tercero detrás de Lauda y Fittipaldi. Le seguirá un segundo puesto en Montecarlo. Es el preludio de su primera victoria en Fórmula 1, conquistada el 9 de junio en el Gran Premio de Suecia. Y será en el trazado de Anderstorp donde 2 años más tarde el sudafricano repite victoria al volante de un monoplaza revolucionario, fruto de la ecléctica mente de Ken Tyrrell, que nunca deja de sorprender. El coche proyectado por Derek Garner tiene 6 ruedas, casi un Omni para aquella época y para las que vinieron después. Lamentablemente no llegarán más victorias y el ambicioso proyecto no tendrá un gran futuro. Para Scheckter es tiempo de nuevos desafíos. Así, el sudafricano decide firmar un contrato por 2 años con la recién nacida escudería del magnate austrocanadiense Walter Wolf. Un personaje típico en la Fórmula 1 de estos años y que, puesto en contacto con Frank Williams, titular de la escudería homónima, comienza a gestar el sueño de correr en Fórmula 1 con su propio equipo. Un sueño que se convierte en realidad con el proyecto WR1, firmado por un joven y genial ingeniero británico, Harvey Postlethwaite. Fra i personaggi più originali del circus di Formula 1 di quell'epoca, senza dubbio, c'è Walter Wolf, austro-canadese. Personaggio interessantissimo. Appare come una veloce meteora, ma lascia il segno. Sì, lascia il segno e di Walter Wolf potrebbe parlarci a lungo Giampaolo Dallara, che ebbe con lui i primi rapporti, perché Walter Wolf amava moltissimo lo sport del motore e si rivolse a lui per la costruzione di un prototipo. Poi Walter Wolf incominciò a pensare alla Formula 1 e probabilmente, e qui ci vorrebbe appunto Dallara, anche tramite Dallara, conobbe Frank Williams, uno che con pochi soldi era sempre riuscito a fare delle macchine dignitose, ma pochi soldi davvero. Molto bravo Frank. A questo punto Frank Williams incomincia a frequentare Walter Wolf e a frequentare l'ambiente in cui Walter Wolf si muove.
che è un ambiente particolare. Il suocero di Walter Wolf costruisce piattaforme che estraggono il petrolio e che distribuisce in tutto il mondo. E quindi chi va a conoscere Frank Williams? Conosce degli arabi. Degli arabi particolari. Degli arabi particolari. Sapremo più avanti che addirittura fra questi arabi particolari che lui conosce ci sono alcuni componenti della famiglia Bin Laden. Conosce questi arabi, gli arabi lo sponsorizzano e Frank Williams ritornerà poi con la sua vettura e con Alan Jones farà dei grossi risultati anche avendo alle spalle dei quattrini veri. Walter Wolf fece una macchina, una sola, che diede da guidare a Scheckter e Scheckter si impose al volo con questa macchina destando l'ammirazione e forse anche l'invidia di molti. La escudería Wolf, con su motor Ford Cosworth, sorprende a todos triunfando con Scheckter en el debut, el 9 de enero de 1977 en el Gran Premio de Argentina en Buenos Aires. Una temporada que ve a un nuevo equipo en alza y a su único piloto titular luchar por la corona mundial. Deberá rendirse Scheckter ante Niki Lauda, que con un Ferrari conquistará su segundo título. Pero el balance del equipo Wolf es para enmarcar. 3 victorias, 2 segundos puestos y 3 veces cuarto. Resultados que, si bien no le alcanzan para el campeonato, suscitan la atención de Enzo Ferrari, sorprendido por las dotes del sudafricano. Y a mitad de 1978, después de una segunda temporada mediocre en Wolf, llega la llamada de Ferrari. El Commendatore, seducido por la agresividad y por lo directo que es Scheckter, le convoca en secreto en Maranello en el verano de 1978. Pero el destino quiere que el sudafricano embarque desde Frankfurt a Milán a bordo de un avión donde hay periodistas italianos que regresaban de una presentación de Volkswagen en Alemania. Scheckter era un personaggio simpatico, abbastanza estroverso. All'inizio difficile per noi perché io lo incontrai in Sudafrica che aveva appena firmato il contratto con la Ferrari e lui non lo voleva dire e mi disse sull'aereo, e gli ho chiesto posso farti un'intervista e mi disse no, non parlo con gli italiani. Poco dopo invece si aprì e siamo rimasti molto amici, lo vedo ancora adesso. Todo termina en las portadas. Se desvela de esta manera la pareja de pilotos de Ferrari para 1979. Scheckter ocupa el puesto del introvertido Reutemann, al lado del joven Gilles Villeneuve de 29 años. El canadiense, aún inexperto, es la nueva apuesta de Ferrari que intenta demostrar que su escudería puede llevar a la victoria incluso a un antiguo piloto de motos de nieve. Y la apuesta se revela rápidamente ganadora, porque Villeneuve se lleva todos los honores en las crónicas por su generosa temeridad. En los circuitos explota la llamada fiebre Villeneuve. Y por ironías del destino, es a Gilles a quien le toca el papel que hasta hace un tiempo era de Jody, aunque el canadiense había sufrido una metamorfosis fundamental. Ya no es el piloto turbulento de años pasados. En Ferrari hace falta un buen administrador de las propias posibilidades, alguien que cuando haya que arriesgar lo haga y cuando haya que ahorrar, ahorre. Scheckter, de todos modos, no tiene ningún problema en admitir las dotes de velocista del compañero de equipo, pero con Gilles había un acuerdo de no batallar en la pista. La pareja Scheckter-Villeneuve puede considerarse un raro ejemplo de perfecta y recíproca estima entre los dos pilotos de un mismo equipo, cuando normalmente se combaten con las mismas armas y uno ve en el otro el primer adversario a batir. Siempre está la ley despiadada de la Fórmula 1, ya que cuando se pone a disposición de dos pilotos el mismo material, comienza el desafío de la carrera y ahí no hay excusas. Pero los dos pilotos de Ferrari son inteligentes y están bien controlados por Marco Piccinini, el director deportivo, y por Mauro Zorgieri, el director tecnico y padre del proyecto 312 T4. Si dice, non soltanto in Formula 1, ma nella vita, che magari due opposti si attraggono. E loro erano sinceramente due opposti. Abbiamo visto Scheckter che dopo aver vinto il mondiale si è allontanato poi dalla Formula 1 per poi riavvicinarsi soltanto negli ultimi anni quando suo figlio ha provato a ripercorrere la stessa strada. Mentre Villeneuve, se fosse sopravvissuto, sicuramente sarebbe rimasto incollato a questo mondo perché questo mondo era tutto ciò che lui aveva. La Zapatilla, un monoplaza tan veloz como fiable, permite intervenciones fáciles. El único punto débil son las faldillas, que son cuestionadas por Enzo Ferrari, pues piensa que van en contra del espíritu del reglamento.
La todavía escasa experiencia en la materia hace que el coche rinda mejor sobre circuitos planos y lisos, pero no tanto en los ondulados. Después de los éxitos en las primeras 2 carreras de la temporada de los azules Ligier, el 3 de marzo de 1979 llega el debut ganador de la T4 en Sudáfrica. Y es doblete. Primero Villeneuve y segundo Scheckter. La Gaceta dello Sport titula en primera página: 2 Ferrari triunfan. Comienza un nuevo mundial con 2 pilotos de Ferrari casi siempre protagonistas. Y si el sudafricano corre con el campeonato en el punto de mira, el canadiense escribe páginas épicas de la historia del automovilismo. Pero también crece la competencia. Justamente en la legendaria carrera de Dijon emerge la potencialidad de los Renault, que propulsados por un motor turbo conquistan su primera victoria con el francés Jean-Pierre Jabouille. Pero aparte de los Renault, se ven otras realidades como Williams con el australiano Alan Jones. Llega el 9 de septiembre de 1979 en el Templo de la Velocidad, Monza. El mismo escenario en el que 4 años antes Ferrari había festejado el retorno al título que le faltaba desde hacía 11. Ese de 1975 era el título de Niki Lauda, y esta vez el público siente que el nuevo logro está cerca, que Jody Scheckter puede ganar el Mundial, y Scheckter responde a la llamada. Más de 200.000 personas vibran en el circuito, en esa espléndida cornisa del Parco di Monza. De todos modos, en primera fila están los 2 Renault de Jabouille y Arnaud para hacer de aguafiestas. Scheckter sale desde la tercera plaza. Villeneuve, más atrás, ocupa la quinta. En la salida, Scheckter se pone en cabeza, sorprendiendo a los Renault que salen lentamente. Pero Arnaud reacciona inmediatamente y se pone primero. Al sudafricano le va bien el segundo puesto, porque el peligro lo constituye Jacques Laffite, a un rival en lucha por el título. El gallito de Ligier es cuarto, precedido por Villeneuve, que como un fiel escudero protege a su líder. En la vuelta 14, el primer grito de los aficionados. El turbo de Arnaud se rompe y los Ferrari están delante. Pero Laffite es un hueso duro, no se rinde. A 8 vueltas del final, el segundo golpe de efecto. La persecución de Laffite se transforma en un lento retorno a boxes con su coche roto. Su motor 8 cilindros Cosworth le ha traicionado. En las tribunas explota el delirio. El Mundial se tiñe de rojo con el doblete de Ferrari. Un final digno del 50º Gran Premio de Italia. Pero aquel 9 de septiembre será histórico por otra razón. Nadie se imaginaba que aquella fecha, esculpida en mármol, será el preludio de un largo ayuno de la marca del cabalino, que deberá esperar 21 años antes de volver a gozar con otro campeonato. No había pasado mucho tiempo de los festejos del Mundial cuando la vida de Jody Scheckter sufre una segunda metamorfosis. Con la misión cumplida, el nuevo campeón del mundo deja los remos en el bote. Y en el fin de semana siguiente, en el Gran Premio Dino Ferrari que se corre en Imola y que no es válido para el campeonato, no se exprime a los niveles habituales. Y lo mismo hace en las 2 carreras que cierran el campeonato. Es el cruel inicio de la rapidísima curva descendente del sudafricano. Mientras tanto, Ferrari mira adelante y piensa en el campeonato siguiente. El 26 de noviembre se presenta en Maranello el nuevo 312 T5, que debía repetir los éxitos del T4. Pero 1980 será en cambio un desastre. El modelo T5 será la última versión impulsada por el glorioso motor Boxer. La llegada del turbo no ha dejado indiferentes a los técnicos de Ferrari, que están trabajando desde hace tiempo en un 6 cilindros turbo que saldrá a pista un año más tarde. Mientras, los coches rojos sufren problemas de neumáticos, de motor y de chasis. No solo no pueden aguantar el ritmo de los Williams, Ligier o del resurgido Brabham, propulsados por motor Ford, sino que encima están obligados a abandonar en muchas ocasiones.
El Gran Premio de Canadá de 1980 es desastroso, con Villeneuve 22º en parrilla y Scheckter que no logra clasificarse para la salida. Un descenso que, unido a la cada vez menor motivación, llevan al campeón a decir basta. Scheckter decide retirarse cuando ha alcanzado su punto máximo de comodidad para pensar en la familia y en los negocios. El sudafricano no abandona por aburrimiento. Andretti, campeón con el Lotus en el 78, Scheckter con Ferrari en el 79 y Niki Lauda. El austríaco, vigente campeón del mundo, se ha ido a otra escudería después del gran rechazo de Enzo Ferrari. Su elección cayó sobre Brabham Alpha. Pero aparte de lo hecho en Suecia con el ventilador, obtiene otro triunfo en los despachos en Monza, después de las penalizaciones de Andretti y Villeneuve por una salida anticipada. La temporada no se muestra muy positiva. Y 1979 es un año aún peor para el piloto austríaco. El nuevo Brabham no despega y Lauda recoge muy poco. Escasos puntos en el campeonato, ninguna victoria y muchísimos inconvenientes. Y mientras el piloto austríaco arranca, los Ferrari de Villeneuve y Scheckter vuelan. La desilusión es grande, pero Lauda aguanta casi hasta el final de temporada a la espera de que Brabham monte el nuevo motor 8 cilindros Ford Cosworth. El austríaco logra también una renovación del contrato y se trata de una cifra de locos para esa época. $2 millones. Pero algo ha cambiado dentro de Niki Lauda, en su cabeza, en su voluntad. El 28 de septiembre en Montreal, durante las pruebas libres del Gran Premio de Canadá, Lauda madura una decisión que sorprenderá a todos. 2 días después, el anuncio oficial: Niki Lauda se retira. El piloto austríaco tiene solo 30 años y muchas ofertas sobre la mesa. Ahora, de todos modos, tiene un nuevo objetivo: dedicarse a la aviación. Para esto funda Lauda Air, una compañía aérea que hace volar a Austria a las más bellas localidades de Asia, Caribe y Europa. Pero el amor por los aviones dura poco, 2 años apenas. El derrapaje de un avión no puede sustituir al de un coche. Fitz sagt, dass das Auto perfekt gegangen ist, das ganze Rennen hindurch. Hatte vielleicht am Schluss Schwierigkeiten mit dem Öldruck, wo glaubt, dass das nur ein Fehler in der Anzeige war. El patrón de McLaren, Ron Dennis, fue muy hábil en intuir su tormento y que el entusiasmo por las carreras había vuelto a renacer en él. Cada 2 meses telefoneaba a Lauda para saber cómo estaba y qué intenciones tenía. Así, en septiembre de 1981, Lauda se deja ver en el Gran Premio de Monza, donde se reúne con Ron Dennis y poco después prueba en secreto el monoplaza inglés en Donington. Allí convence a todos, a Ron Dennis, al patrocinador que paga, pero sobre todo a sí mismo. Y a final de año, el austríaco vuelve a sorprender al mundo con un anuncio impactante. Al año siguiente, volverá a correr y desafiará a los jóvenes leones como Prost, Pironi, Villeneuve, Rosberg o Piquet. Miles las motivaciones y muchos rumores. Pero él afirma que lo que le ha convencido han sido las bondades de la estructura de McLaren. De todos modos, para el gran regreso se habla de un impresionante contrato de $3.200.000, aunque son pocos los que creen que esa loca apuesta de McLaren con Lauda vaya a salir bien, o mejor dicho, ese acto de coraje. Después de tanta inactividad, ¿qué quiere lograr el piloto austríaco? A principios de 1982, Niki Lauda vuelve rápidamente a ser protagonista, incluso antes de entrar en el coche. Para correr en Fórmula 1 se necesita ahora la superlicencia, una norma hecha a propósito para evitar que se presenten en la máxima categoría algunos principiantes temerarios que han llegado por el dinero de papá. Por ello, para correr en Fórmula 1 era necesario que durante el año precedente el solicitante hubiese ganado carreras de Fórmula 3 o de Fórmula 2. Con Lauda, como con el regreso de Jones 4 años después, se hace una excepción. Pero al austríaco le llega un cuestionario en el cual se especifica que su superlicencia ha sido emitida bajo el nombre de Niki Lauda McLaren. Lauda piensa que o se es idóneo o no, la escudería no tiene nada que ver. El riesgo era el de ser tratados como una especie de esclavos de las escuderías
decidiendo todos los equipos, mientras que los pilotos deberían limitarse a conducir. El austríaco convence a casi todos los pilotos para que no firmen, y la protesta explota justamente en Kyalami. Encerrados voluntariamente en una habitación de hotel, Lauda y compañía resisten a las amenazas de la Federación y de su jefe, Jean-Marie Balestre, y logran hacer cambiar ese tipo de superlicencia. Es un gran resultado que pone inmediatamente en evidencia el carisma del que goza todavía Niki Lauda. Pero en aquel 1982, Niki Lauda obtiene también óptimos resultados en pista. Ya en la tercera carrera en Long Beach, gana el Gran Premio. Y ganará también en Gran Bretaña en el circuito de Brands Hatch. Las dos victorias, sumadas a otras buenas colocaciones, proyectan a Niki Lauda al quinto puesto en la clasificación de pilotos. Un sensacional regreso que colmó sus expectativas. Pero se trata de esperanzas vanas, ya que 1983 no es un año afortunado para el McLaren de Lauda. Descalificaciones a veces injustas y problemas técnicos dejan para una mejor ocasión el volver a saborear la revancha. Pero para Niki Lauda, piloto atento tanto a la conducción como a la estructura del coche, es la ocasión de estudiar. Al final del campeonato entiende que no debe rendirse. El nuevo motor turbo TAG Porsche, utilizado por McLaren, tiene una altísima potencialidad y promete mucho. Y esas expectativas se cumplen. El año 1984 es el año de oro para la escudería inglesa. Mérito del motor, pero mérito también de los pilotos. O mejor, de la elección de pilotos, Niki Lauda y Alain Prost. Dos campeones con un carácter muy similar. Quizás los dos pilotos más calculadores en la historia de la Fórmula 1 y de una competitividad feroz. Io credo che sono un campione, ma io voglio vincere il campionato e deve dimostrarlo, sì. El desafío por el título mundial se prevé muy emocionante. Observando lo sucedido en aquella temporada, resulta impresionante el número de victorias firmadas por McLaren. Lauda conquista los grandes premios de Sudáfrica, Francia, Gran Bretaña, Austria e Italia. Prost triunfa en Río de Janeiro, Imola, Montecarlo, Hockenheim, Zandvoort, Nürburgring y Estoril. Es una lucha hasta la última curva, un baile sobre el podio que entusiasma a todos y que nos deja con la intriga hasta el final. Antes del Gran Premio de Portugal, último de la temporada, Lauda tiene 66 puntos y Prost 62,5. Pero en la clasificación, Prost está en primera fila, mientras Lauda no va más allá del octavo puesto. Attenzione. Via. En la salida, Prost busca no perder nunca la posición, mantenerse siempre en cabeza, y lo hace. Pero la remontada de Lauda es excepcional. El piloto austríaco llega segundo gracias también al abandono de Mansell a pocas vueltas del final. Suficiente para ganar el Mundial y completar así su triplete de verdadero fuera de serie. Credo che il miglior complimento che si possa fare a Niki Lauda è dire che ha vinto il suo titolo più impegnativo, il suo titolo più difficile proprio quest'anno contro un avversario estremamente coriaceo, di grandissime doti, con una vettura uguale alla sua e sempre altamente competitiva. Direi che questa vittoria di Lauda, ecco i due uomini della McLaren Porsche vicini, hanno fatto non solo campionato a sé, ma hanno dato lezione di stile a avversari pur grandi, pur validissimi. Sobre el podio, el equipo McLaren está muy contento, aunque Alain Prost un poco menos. Su distancia con Lauda es de medio punto, la menor de toda la historia de la Fórmula 1. El francés deberá esperar un año más. De hecho, en 1985, el McLaren de Prost conquista el tan deseado título mundial. Para el profesor es la primera vez, pero también es la primera vez para Francia, donde la alegría es de verdad incontenible. Quien no tiene ningún motivo para alegrarse es el antiguo campeón, Niki Lauda. Al final, es solo 10º en el Mundial.
En Zandvoort, en el Gran Premio de Holanda, vemos su único detalle de orgullo y se revela a las órdenes de la escudería, batiendo al lanzadísimo Alain Prost. Es el último zarpazo para el 3 veces campeón del mundo que se adapta al papel de escudero. La palabra fin ya está escrita para Niki Lauda. En el Gran Premio de Australia, último de la temporada, su McLaren es traicionado por los frenos delanteros. El coche se detiene en la escapatoria. Niki Lauda desciende ileso y va hacia las defensas sin darse la vuelta jamás. Es una imagen que lo dice todo. Desde aquel instante, el piloto austríaco deja atrás el mundo de las carreras de coches. Esta vez es para siempre. Ferrari, Niki Lauda. Il mito di Ferrari ovviamente è stato alimentato da questo grande personaggio, questo austriaco stupendo, che è riuscito a dettare leggi su tutti i campi. Addirittura esce dal mondo di Maranello, entra nel mondo Brabham, si ricicla e diventa manager non di una cosa banale, manager di una compagnia aerea che addirittura va in concorrenza con la Lufthansa, la Lauda Air austriaca. Fa il commentatore televisivo. Per fare questo nuovo lavoro ha bisogno di soldi, ovviamente, ed è per questo che se li procura andando a correre in McLaren e vincere un nuovo mondiale, il terzo. Personaggio così è unico. Ebbene, la figura sua di manager dell'aviazione non è solo quella di stare dietro un ufficio, era ovvio, ma era quella di pilotare anche gli aerei. Pero habrá tiempo aún para otros regresos de improviso a la Fórmula 1, esta vez como manager. Uno, el más reciente y de breve duración, en Jaguar, y otro en 1992, llamado una vez más por su gran amigo Luca Di Montesemolo para volver a hacer caminar a una escudería Ferrari que no sabía ganar absolutamente nada. Tanti anni fa c'è il pilota, il culo che dice sottosterzo, sovrasterzo, c'è un foghiere e tutto il resto è perfetto. Solo oggi la Formula 1 è completamente cambiato, senza computer, senza telemetria, senza la sospensione, come si dice, active suspension. Tutte queste cose, oggi niente da vincere. La nueva Fórmula 1 gira toda alrededor de la tecnología. Y el adiós a las carreras de pilotos como Scheckter, Andretti y Niki Lauda ha terminado definitivamente con una era, la de los pilotos que eran todo coraje e intuición.